de los 100. Oh, no me la he visto. Ni idea. Me toca consultar porque no sé de qué me hablas, pequeña. Temperatura mínima de Marte, -87, media, -46, máxima, 21 grados centígrados. Claro. Que haya mucha radiación no quiere decir eh, que la temperatura, digamos que sea mm, baja o alta. Eso depende de algunos momentos, ¿no? También recuerden que en Marte hay una serie de, eh, ¿cómo decirlo? Digamos, de tormentas eléctricas también, hay una serie de vientos dentro del planeta, ¿cierto? ¿Cómo saben cómo son los planetas si no han podido ir a allá? Bueno, nosotros tenemos algo muy importante que nos permite, o más bien les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Qué creen ustedes que permita saber cómo es un planeta? Muy bien, Valencia, la luz. ¿Listo? Entonces dicen un megatelescopio. Sí, los telescopios van a ser muy importantes porque los telescopios nos permiten aproximar la luz que está llegando. ¿Listo? Pero es la luz. ¿Listo? La luz. La luz va a ser fundamental porque mm, la luz es información. O sea, todo el tiempo la luz eh, es la que nos va a permitir obtener información. Interpretar esa información depende de nosotros. Pero las herramientas, los telescopios, etcétera, lo que hacen es permitir la captura de la luz. ¿Sí? Entonces, cuando hay una buena captura de luz, eh, allí es como se va a poder interpretar, ¿cierto? Se va a poder interpretar eh, la información que llega del planeta. Entonces, en Marte pasa pues algo que es lo que ya les he venido diciendo. El humano como tal, no como humano, ¿sí? Ningún humano ha pisado el planeta Tierra, pero sí se han enviado una serie de eh, sondas espaciales. En este momento hay un robot que está recolectando muestras para analizarlas allí en Marte, ¿no? Entonces, eso va a ser importante porque no es necesario eh, que un humano vaya hasta allá, sino más bien es necesario enviar las sondas o alguna expedición, no importa que sea un robot el que sea mandado, pero que nos permita obtener información de cómo es que se formó el planeta. Bueno, dicen, profe, ¿por qué algunos bosques son tan húmedos? Bueno, para responder esa pregunta vamos a ver lo siguiente. Yo creo que ustedes vean esta imagen de un planeta raro, de un planeta extraño, de un planeta que es el bicho raro del universo hasta el momento. ¿Cómo se llama ese planeta? Muy bien, acá Gómez nos dice el planeta Tierra, Guevara, Valentina, listo, bien. El planeta Tierra, ¿sí o no? ¿Por qué el planeta Tierra es el bicho raro? Por sus habitantes, eso es una cosa, es el único que tiene vida.
Además de tener vida, miren la buena cantidad de agua que tiene, ¿sí? Que ahí vamos relacionándolo con la pregunta que me hicieron del bosque, o sea, ¿por qué los bosques son tan húmedos? Miren la cantidad de agua que tiene el planeta, ¿sí? También va a tener hierro, que eso le va a generar un gran campo electromagnético cerca al núcleo, ¿cierto? Eh, y obviamente pues va a tener seres vivos, ¿no? Va a tener seres vivos y eso no se ha descubierto en ningún otro lado del universo hasta el momento. Bien, tiene una capa de ozono, sí. Ahora, cuando nosotros vemos esta imagen, podemos ver, darnos cuenta que el agua no solo está en estado líquido, ¿no? Sino que también el agua va a estar en estado gaseoso. Se puede evidenciar acá. Bueno, acá me escriben en estado sólido, pero solo si nos fijamos en alguna zona se puede evidenciar el estado sólido del agua acá, pero es muy difícil de ver. Y acá pues está cubierto por nubes, pero pues sabemos que está en estado sólido. Profe, una pregunta. En ese momento, como no podemos estar en la calle, ¿la atmósfera se ha recuperado un poco de la contaminación? Claro, claro que sí. Sí ha pasado eh, que se ha recuperado o se ha hecho algunas investigaciones donde se ha demostrado que la calidad del aire y la capa de ozono se han recuperado de los gases de carbono, las emisiones de carbono. Ahorita ya se está volviendo normal otra vez, digamos que se contamine otra vez, porque pues ya muchas personas, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, pues ya están volviendo a tener actividades normales, ¿no? Entonces, digamos que eso ha llevado a, a que se disminuya o que aumente más bien la contaminación que se está dando en el planeta. ¿Listo? Porque es el único que posee la capa ozono, o sea, la Tierra. Profe, ¿qué más se recuperó aparte de la capa ozono? Bueno, también los ecosistemas. Recuerden que los ecosistemas han pasado por un problema y es que se han venido destruyendo. Acá Paula nos dice, profe, han salido perdón, han salido animales a las ciudades que antes no estaban ni en los bosques. Sí, claro. Bueno, en los bosques seguramente sí estaban, pero sí se ha dado que eh, en este caso muchos animales han tenido el espacio para poder salir, para poder explorar otros lugares y se han visto en algunos barrios. Ya ahorita no se han reportado grandes noticias porque es que ya hay mucha gente en las calles. Sí, o sea, seguramente nosotros estamos en cuarentena, pero hay muchas personas que ya están saliendo, entonces pues eh, ahí no cambia nada, ¿listo? Entonces quiero que miren algo aquí. Lo primero es que ustedes me digan qué información nos están dando las nubes. Ahí en esa foto del planeta, ¿qué información nos están dando las nubes? El clima, ¿cómo así? Sí, pero ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Que hay vida? ¿En qué partes? ¿Y cómo podríamos saber que hay vida? Bueno, dicen acá, es raro también por la formación terrestre. Bueno, pues sí, pero en cuanto al agua y cómo se han formado los continentes, es un caso curioso, pero pues eso puede pasar en otros lugares, en otros planetas también, ¿sí?
¿Qué pasaría si un humano pasara por un agujero negro? Pues se destruiría porque dentro de los agujeros hay mucha presión, entonces nos volveríamos partícula. Pase la canción, bueno, porque hay gases, sí, pero las nubes ahí nos están diciendo algo muy importante, que hay una buena cantidad de agua, en la Tierra se sabe por qué, dónde se usa el agua, dándonos el clima. Pero ¿qué es el clima? Recuerden que se los acabo de explicar. Recuerden qué es el clima. Acá es muy difícil ver la totalidad del clima. Sí podemos ver una parte del clima, pero es muy difícil. Digamos, por ejemplo, yo no puedo ver en esta imagen la temperatura, pero sí puedo ver algunas zonas de mayor humedad en esta imagen, pero no puedo ver alturas tampoco, ¿sí? Mm, todavía están vacías. Bueno, los agujeros negros se podrían ir a otro universo. No, no, eso no se comprueba y sería muy difícil por la densidad o por la fuerza gravitacional, ¿sí? Bueno, acá Dylan me dice, puede ser, pero es que Dylan, tú me escribes como si escribieras con alguien en WhatsApp, entonces los mensajes me están llegando, o sea, antes de ti me escribió Joel, Lorena, David y no sé quién más, y no tengo el mensaje completo, entonces toca que me vuelvas a escribir. De pronto pase un tornado porque las nubes están haciendo al parecer un remolino, un tornado. Ah, bueno, eh, ¿por qué supones que hay un remolino o un tornado? ¿Por qué lo supones? Dylan, porque las nubes están haciendo un remolino. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta. Entonces, ¿qué nos están indicando las nubes? Que están en un estado gaseoso. Listo. ¿Qué nos están indicando las nubes? Las nubes. No, ninguno. Es algo muy fácil. Si nosotros quitáramos las nubes, o sea, si ya no aparecieran allí, no podríamos ver qué movimiento está tomando el aire o el viento que llamamos. ¿Sí? Entonces, miren que las nubes, al ser visibles, ¿cierto? Este estado gaseoso, nos está indicando cuál es la forma que está tomando los vientos. Si ustedes miran, algo muy importante acá, voy a hacer esta rayita, acá sí, y si ustedes miran, acá sí. En esta zona, que la llamamos la zona tórrida o cercana a la línea del Ecuador que queda aquí más o menos, eh, miren que los vientos no van a tener tantas curvas como si tienen en los polos, ¿no? Entonces acá ya está empezando a tener algunas curvas, acá ya tiene unas curvas otras mucho más marcadas, ¿cierto? Y es por el viento. Acá en la mitad, nosotros vamos a tener que hay un viento cálido. Acá el planeta es mucho más caliente que en los polos. Obviamente, eso depende de la estación en la que se estén en los hemisferios, ¿sí? Eso depende de la estación. Bueno, que puede haber una tormenta. Bueno, acá no podríamos saber si hay una tormenta. De pronto en la parte de Estados Unidos, de pronto por la nube que está allí, si haya tormentas. Pero lo que nos está diciendo esta imagen es que miren el viento, como acá es mucho más recto,
y cómo en los polos está generando una curvatura, ¿cierto? Empieza a generar unos remolinitos allí, ¿cierto? ¿Qué pasaría si los polos no existieran? Bueno, el polo es el lugar, o sea, no, los polos de nuestro planeta están cubiertos de hielo, por una razón que ya ustedes me dirán. Pero los polos son estas zonas lejanas del planeta, ¿sí? Son estas zonas lejanas del planeta. Y, digamos, no dejarían de existir en cuanto es una esfera y entonces nosotros hacemos un plano y los polos son estos puntos más lejanos, ¿listo? Ahora, de pronto la pregunta pueda llegar a ser, ¿qué pasa si los polos perdieran el hielo? ¿Sí? O sea, si perdieran el hielo, pues aumentaría mucho el nivel del agua en la Tierra y cambiaría la forma de los continentes. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí, amigos? ¿Alguna pregunta? En las noticias, ¿cómo predicen el tiempo? Bueno, cuando ustedes ven estas predicciones del tiempo, ustedes se dan cuenta que casi siempre falla. Ay, hoy va a ser sol y y después termina lloviendo. Casi siempre. Pero la suelen hacer es por la cantidad de nubes y de agua y de humedad que hay en un sitio. Eso sí se puede calcular. Pero terminan siendo al fin de cuentas probabilidades. O sea, probablemente hoy vaya a llover. ¿Listo? Los polos son agua congelada, ya que están en las partes superiores e inferiores, donde no llega bien la luz. Bueno, mm, son solo hipótesis. Ujú, sí, no se puede garantizar al 100% qué es lo que va a pasar por lo que les estoy diciendo. Es que esto ya es una escala global. Miren los vientos. Ahora, yo quiero que ustedes me respondan la siguiente pregunta. ¿Por qué en los polos, al lado de los polos, se forman estos circulitos? ¿Qué es lo que hace que se formen estos circulitos? Dice, el viento, sí, ¿qué pasa con el viento? El viento es el que forma esos circulitos, pero ¿por qué? ¿Por qué toman esa forma? La densidad del agua, no. Si nosotros, a ver, eso está pasando todo el tiempo, sino que en esta foto nosotros lo estamos viendo gracias a las nubes, pero hay zonas donde también hay curvas y no las vemos porque el viento es un gas incoloro. Bueno, es un compuesto, ¿no? Un compuesto gaseoso incoloro. Porque se pueden estar chocando dos corrientes de agua o de aire. Recuerdo que estamos hablando del viento. Listo, dos corrientes, ¿cómo? Porque se caracterizan esas corrientes. Bueno, dicen acá por las corrientes de viento. Bueno, miremos una cosa importante para que lo entiendan. Ah, cuando llega una corriente de aire caliente que sale de acá, miren,
y llega allá, en el otro sentido va a haber, o sea, por el polo obviamente, va a haber unas corrientes de aire frías. Entonces, miren, viene una corriente de aire fría hacia acá y del centro de la Tierra viene una corriente de aire caliente y cuando estas dos se encuentran, empiezan a girar entre sí, ¿sí? Por lo que nos decía la compañera. Empiezan a girar entre sí y forman estas formitas circulares. Pero es gracias a las corrientes de aires frías y calientes. Ahora, por ahí mencionaban el agua. Sí, en el agua también pasa lo mismo. Cuando nosotros vemos algunos remolinos o algo así que se están formando, muchos de ellos en el océano, en los mares, pueden darse por corrientes de aire, perdón, de agua caliente o fría. Lo que pasa es que en esta imagen no se alcanzan a percibir, porque lo que estamos viendo es el viento, ¿sí? El flujo de aire al chocar con una barrera geográfica como cerro, una montaña, resulta en ondas de montaña. Bueno, eso tiene unos nombres específicos, bueno, que se llaman barlovento y sotavento, pero va a influir mucho. O sea, cuando un viento choca con una montaña, este la traspasa y cuando corre después de la montaña va a tener un cambio de temperatura muy importante y eso va a ser fundamental para los ecosistemas. Sin embargo, entre más alto se esté, va a haber menor temperatura y menor será la diversidad biológica. Pongo por ejemplo, si ustedes miran este mapa de la Tierra, esta fotografía de la Tierra, estas zonas montañosas, miren las zonas montañosas que tenemos acá, acá tenemos unas zonas también, y pues obviamente la cordillera de los Andes acá hacia abajo, son zonas que no tienen por lo menos gran vegetación, ¿cierto? Son zonas que nos van a tener por lo menos gran vegetación. En este caso, vamos a ver que las zonas con menor vegetación van a ser muchísimas zonas montañosas. No quiere decir que no hayan seres vivos allí, ¿sí? Sino que van a ser los seres vivos en menores cantidades. Ahora, los seres vivos que se adapten a estas condiciones van a ser muy importantes por sus condiciones de adaptación evolutivamente, ¿listo? Ahora, vamos a ver que en estas zonas, mire, voy a volver a hacer la zona ecuatorial acá. En esta zona que delimité dentro de estas líneas azules, no va a haber eh, estaciones. Allí no hay estaciones. En las otras zonas sí, en los hemisferios, sí va a haber estaciones. ¿Por qué se dan las estaciones? ¿Alguien sabe qué es lo que genera que se den las estaciones? Las estaciones se dan por la rotación de la Tierra. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Cómo es que se mueve la Tierra? Porque están más cerca de los polos y no llega bien la luz. Rotación y traslación, dicen por allí. Listo, pero ¿cómo? La Tierra va a tener un eje de inclinación. Miren acá, lo que les voy a dibujar. ¿Sí? Va a tener un eje de inclinación. ¿Sí? Y la Tierra, con ese eje de inclinación, eh, va a generar que una cara a un polo se ponga directamente de frente hacia el Sol. Entonces, por ejemplo, si yo voy a mirar bueno, vamos a hacer. Si yo miro que este polo está mirando frente al Sol, ¿cierto? Pues este polo de acá se va a ocultar al Sol. Entonces, este polo, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos, no? Este polo o este hemisferio estaría en verano, mientras que el otro estaría en invierno. ¿Listo? Y dice, ¿por qué, profe? ¿Por qué en algunos lugares hay estaciones? Pues básicamente porque cuando la Tierra está haciendo su traslación,
llega un punto donde un hemisferio, por ejemplo, en este momento, este está quedando justo enfrente del Sol y este está quedando más alejado hacia el Sol. Entonces, como este queda justo enfrente hacia el Sol, ¿cierto? Va a recibir toda la radiación directa hacia el Sol, del Sol, perdón. Y eso es lo que vamos a llamar la estación del verano. Por eso aumentan tanto las temperaturas. Y esta va a quedar en invierno, ¿sí? Porque no está recibiendo casi radiación del Sol. Nosotros, los de la zona, los de la mitad del planeta, no vamos a tener estaciones porque durante todo el año vamos a recibir prácticamente la misma radiación del Sol. Entonces me preguntan acá, profe, ¿en Bogotá puede llegar a caer nieve? No, es muy poco probable porque nosotros estamos en una zona trópica, en el trópico, la zona central del planeta, en la línea del Ecuador estamos nosotros. Y los países que estamos ubicados allí no tenemos estaciones. No tenemos estaciones porque estamos todo el tiempo recibiendo la misma luz del sol. ¿Listo? Entonces, las estaciones se dan es porque el planeta empieza a rotar y a trasladarse y empieza a cambiar este giro. Entonces llega un momento de esta rayita verde que yo hice donde cambia de lado y empieza a girar la Tierra. ¿Sí? Cambia de lado gracias al campo electromagnético y por eso es que ahora esta parte de acá pasaría a tener el verano y esta pasaría a tener el invierno. Lo mismo pasa con el otoño y la primavera, ¿listo? Bien, entonces estos van a ser inversos. Acá los que estamos en toda la mitad, ¿cierto? Los que estamos acá en toda la mitad, no nos vamos a ver afectados por las estaciones, porque sencillamente estamos recibiendo la misma luz del sol. Entonces, si nosotros queremos entender cómo es que se empiezan a formar los ecosistemas, qué es lo que necesitan, porque en esta zona donde nosotros estamos hay grandes cantidades de especies, somos un país súper, hiper, mega diverso, ¿sí? Hay que entender también la ubicación de eh, de estas condiciones, ¿listo? La Tierra, profe, la Tierra no es tan perfecta. Sí, recuerda que, que no todo va a ser así, ¿no? No todo puede eh, verse como perfecto, nada es perfecto, todo va a tener algunas cuestiones y esa imperfección es lo que ha permitido la vida. Recuerde que la vida no viene de algo perfecto y organizado, sino más bien viene del desorden, del caos, de la alteración de muchas cosas. De ahí venimos los seres vivos, ¿no? De muchas alteraciones. Y a ese proceso le vamos a llamar evolución. Nosotros somos producto de la evolución. ¿Listo? Bien. Ahora, eh, tener o no estaciones va a ser importante para muchas especies. Va a ser muy importante para muchísimas especies. Nosotros podemos decir y asegurar, ¿cierto? Que tener una ventaja adaptativa es no tener estaciones. Yo sé que la mayoría de ustedes dirán, no, no, pero que deberíamos tener estaciones, etcétera. La verdad, el no tener estaciones fue una ventaja adaptativa para la mayoría de las especies. Por eso Colombia y Brasil aparecen como dos de los países más megadiversos del planeta Tierra. Ahorita acá nos volvemos a conectar, nada. Ya cuando se acabe esta sesión, ya. Entonces miren que las condiciones de la Tierra, digamos, no son solo el viento que está allí y etcétera, sino más bien tienen que ver con el universo mismo, con la rotación y con la traslación que tiene el planeta, con la rotación y con la traslación que va a tener el planeta, y eso va a permitir que se den unas características específicas. No es solo lo que suceda adentro de la Tierra o específicamente dentro de
dentro de un ecosistema, sino que más bien va a ser todo el movimiento que está teniendo la Tierra, todo ese movimiento va a ser muy importante, va a ser demasiado importante para, para que se puedan desarrollar los ecosistemas, ¿no? ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahorita es que hay unas condiciones muy específicas y obviamente vamos a hablar de cómo se han venido conformando históricamente los ecosistemas y los continentes para poder tener lo que tenemos hoy en día. Tenemos que hablar obviamente de lo que veníamos hablando el periodo pasado y era la cuestión de eh, se me fue, la cuestión de la evolución, perdón. Nosotros estamos hablando de la evolución, ¿cierto? Y la evolución pues va a ser necesaria, va a ser totalmente necesaria para que nosotros podamos llegar a entender eh, cómo es que se da eh, la aparición de diversas especies que nosotros tenemos allí, ¿no? Bueno, y luego de esto vamos a ver, vamos a irnos adentrando a algo que se llaman los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Pues los ciclos biogeoquímicos van a ser unos ciclos, ¿m?, de diversos átomos, ¿sí? Que van a permitir que existan los seres vivos por diversas cuestiones, digamos, la conformación del ADN, de algunos procesos metabólicos, de la formación del agua. Entonces, los ciclos biogeoquímicos van a ser muy importantes, pero tenemos que ver que parte de la vida o de que exista vida en el planeta Tierra no depende solo del planeta Tierra, ¿no? Sino que más bien depende eh, de muchas cosas que pasan en el universo. Allí debemos aclarar que los átomos que hay en el planeta Tierra no aparecieron de la nada en el planeta Tierra, sino viajaron miles de millones de años hasta llegar a este sistema solar, formaron el Sol y asimismo se formaron los planetas. Y estos planetas empezaron a agrupar estos átomos y tuvieron un desarrollo diferente. Y eso permitió que en la Tierra hubiese ciertos tipos de seres vivos en nuestro planeta. ¿Listo? Profe, ¿cuánta agua hay en el planeta? Bueno, prácticamente el planeta es agua. Sí, tenemos un 80% del planeta está cubierto por agua. Es una gran cantidad. Nosotros estamos en una pequeña zona. Imagínense los ecosistemas eh, que están en el agua, la diversidad que tienen o que deben tener, ¿no? Eso va a ser muy importante para también saber que la mayoría de las grandes extinciones que han existido han sido eh, eh, con seres vivos o ecosistemas acuáticos. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces volvamos acá a esta imagen. Miremos otra vez. Se puede convertir el agua dulce a agua salada cuando el agua de los ríos eh, llega a los mares, pasa por este proceso de salinidad. ¿Listo? Dice Camilo, nos volvemos a conectar y como dije hace unos 10 minutos, no. Entonces, estos ríos, esta agua de río, cuando llega al mar,
eh, pues se vuelve salina. Y en en el mar se evapora el agua, un cierto tipo de agua, este sube a las nubes y vuelve otra vez a los páramos para volverse agua dulce otra vez. ¿Sí? Es un proceso que nosotros vamos a ver dentro de los ciclos biogeoquímicos y se va a llamar el ciclo del agua. ¿Listo? Va a ser muy importante. ¿Listo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces nosotros vemos que estas imágenes que vemos acá de ecosistemas son solo algunas de las características que ha tenido el planeta. Estos son los ecosistemas que conocemos actualmente y puede haber o pudieron existir anteriormente muchos más, digamos, cuando empezaron a darse las bacterias. Nosotros tenemos también una serie de microecosistemas dentro del cuerpo, tenemos microorganismos que están viviendo gracias a lo que nosotros les damos eh, y nosotros les vamos a permitir que vivan como un microecosistema, ¿sí? Pero también vamos a tener que hay unas características específicas que no permiten que todos los ecosistemas eh, puedan estar en todos los sitios y ya. No, eso no puede pasar, sino que estos ecosistemas van a tener unas características específicas para que se pueda mantener la biocenosis. Recuerden que la biocenosis son las relaciones que se dan entre los diferentes seres vivos. ¿Listo? Entonces, hay lugares, por ejemplo, los desiertos. En los desiertos nosotros vamos a tener algunas condiciones un poco extremas de radiación, de temperatura, etcétera, pero que también van a permitir que existan seres vivos en él, ¿no? Eh, y así, eh, también, digamos, podemos tener que en algunos desiertos llueve, también en algunos momentos del año. Obviamente no va a llover de la misma forma que llueve en un bosque húmedo tropical como en el Amazonas, pero sí va a haber épocas del año donde puede llegar a llover. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, amigos? ¿O podemos dejar hasta allí? Listo, amigos míos. Entonces nos vemos la próxima clase. Los amo mucho, son los mejores, no lo olviden. Chao, mis amores lindos. Chao, Camilín.